En primer lugar, los SUV acabaron con las berlinas y los monovolúmenes, y poco a poco están también acabando con los compactos y con los utilitarios. Pero aún sobreviven coches de toda la vida, como este utilitario, este Renault Clio 2024. Estamos en Bruselas y hemos venido a probarlo por primera vez en esta toma de contacto internacional. En esta prueba vamos a averiguar cómo ha cambiado, en qué ha cambiado y si tiene lo necesario para sobrevivir a la dictadura de los todocamino. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Renault Clio 2024 no es una nueva generación, es un lavado de cara. Sus medidas exteriores no varían y los cambios se centran en hacer su diseño más moderno. De hecho, ha sido el primer coche de la marca en estrenar el lenguaje de diseño que Gilles Vidal presentó en 2022 en el prototipo Scenic Vision y que ahora ha implementado el Renault Rafale. Los cambios principales del nuevo Clio 2024 están en su frontal, con una calandra más grande y un paragolpes donde la figura del rombo está muy presente, especialmente en sus luces diurnas laterales. Más allá de nuevas llantas y colores, el resto de cambios se centran en la parte trasera, donde hay pilotos de aspecto más moderno y un paragolpe rediseñado. Una de las novedades es la introducción de una versión Split Alpine, en sustitución de las RS Line e E-Tech Engineered anteriores. Tiene detalles estéticos específicos, como molduras en color pizarra en sus paragolpes, exclusivos de esta versión, y tanto emblemas como llantas únicos. Estas son las plazas delanteras del Renault Clio 2024. Ya os las hemos enseñado en nuestra toma de contacto en su presentación estática, así que voy a ser algo más breve que mi compañero Juanma. Lo que estáis viendo es que hay pocos cambios con respecto al Renault Clio que ya conocemos. Los cambios fundamentalmente son de esta versión Split Alpine. Tenemos un tapizado nuevo para el salpicadero, tenemos los colores de la bandera de Francia, tenemos nuevos asientos muy chulos, con cuero sintético, con materiales reciclados y con los flancos que sujetan muy bien el cuerpo. Tenemos un volante ligeramente rediseñado y ahora en todos los Clio tenemos tanto instrumentación digital como esta pantalla en posición central. Antes en los Clio más básicos teníamos una instrumentación que era algo diferente, aunque ya teníamos la opción de la instrumentación digital. Lo que estáis viendo, por cierto, es una versión tope de gama. Este es el Renault Clio más caro y más equipado que se puede adquirir. Y lo que nos da es una muy buena sensación de calidad aparente. Los materiales, además, no solo es calidad aparente, es una calidad real. Tenemos plástico blando en la parte superior del salpicadero, tenemos este material textil y el resto, eso sí, son plásticos duros, tanto en la parte superior de las puertas como en la parte inferior del salpicadero. Pero es un material duro, sólido, bastante bien ajustado y que no tiene rebabas cortantes. En este sentido, este es un coche cuya calidad se siente por encima de la media del segmento. Y además, vamos a jugar a un juego. ¿Cuál es nuestro material favorito del interior de los coches? El negro piano. Pues aquí apenas tenemos negro piano, tenemos solamente este marco de la pantalla central que no lo tenemos que tocar al final. Así que no vamos a llenar el interior de huellas y de polvo. Ese es un punto muy positivo. Ahora sí, pasemos a analizar un poquito más en detalle algunos aspectos destacados de este interior, empezando por la tecnología, porque hay alguna cosa que os quiero contar. Tras el lavado de cara, todos los Renault Clio llevan instrumentación digital, con tamaños de 7 o 10 pulgadas. Esta instrumentación es sencilla, ofrece una buena cantidad de información y tiene la posibilidad, al menos en su versión grande, de ver el mapa del navegador. Eso sí, tiene pocas posibilidades de personalización. El sistema de infotainment del nuevo Clio, por desgracia, no es el fantástico OpenR basado en Android de los Austral, Megane o Spas. El sistema es el Renault EasyLink, una generación anterior. Cuenta con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, así como pantallas táctiles de 7 o 9,3 pulgadas, de orientación vertical. No es un mal sistema en absoluto, pero no destaca por la fluidez o el funcionamiento intuitivo del OpenR. Y resulta inevitable lamentar que los costes de desarrollo e integración hayan impedido disfrutar de este sistema de vanguardia en los Clio. Bueno, aunque en la presentación estática ya os enseñamos las plazas traseras del Clio, os la enseñamos con un presentador con una estatura un poco más pequeña y menos corpulencia. Por tanto, os las quiero enseñar bajo mi punto de vista. Yo mido 1,83 m, soy un poquito ancho de huesos, como se suele decir, y este asiento está regulado para mi postura de conducción, para mi 1,83 m de altura.
Como habéis visto, la puerta me ha dejado un ángulo bastante bueno para entrar, pero es verdad que es un coche pues relativamente bajo porque es un utilitario, por tanto tengo que agachar la cabeza para entrar al interior. No es ningún drama. En cuanto a espacio, puedo meter muy bien los pies por debajo del asiento y eso me permite ir en una posición algo más cómoda que si no pudiera meter los pies por debajo del asiento. Porque en el resto de cotas voy algo justillo. Fijaos que las rodillas me van prácticamente tocando con el asiento delantero y para la cabeza me quedan apenas 1 o 2 dedos. Si tuviese algo de tupé, pues estaría tocando con el techo. No son las plazas traseras más amplias y un viaje largo aquí pues me acabaría pesando. Pero para trayectos cortos o incluso medios, creo que estas son unas muy buenas plazas traseras dentro de lo que es un coche del segmento B. Eso sí, tenéis que saber que estas puertas traseras son plástico 100%, son de menor calidad que las puertas delanteras y además tenemos una plaza central que no deja de ser pues testimonial, porque es estrecha y además nos va a hacer ir algo más erguidos. Bueno, aquí lo que tenemos es un portón manual, no de apertura eléctrica, y tenemos un maletero que en la versión híbrida es de 300 litros de volumen. Es una cifra modesta y se debe a que parte del espacio del maletero está ocupado por el pack de baterías, por tanto perdemos algo de espacio en comparación con las versiones térmicas. Por cierto, si hablamos de una versión diésel tenemos 361 litros, pero si hablamos de un gasolina puro tenemos 391 litros, una cifra que es enorme dentro del segmento de los utilitarios. Por cierto, tenemos una boca de carga que es bastante ancha, no está forrada íntegramente en plástico y queda un poquito alta. Además tenemos un salto, no demasiado grande, pero tenemos un salto entre la boca de carga y la plataforma de carga. Eso sí, aquí debajo hay algo que me gusta y es que tenemos una rueda de repuesto de tipo galleta, una rueda de repuesto de verdad, no un kit antipinchazos que a la hora de verdad no va a servir para nada. Por cierto, si queremos abatir los asientos tenemos que hacerlo con un tirador en la parte superior de los mismos. Bueno, ya estáis viendo que estamos al volante del Renault Clio 2024 y antes de entrar a valorar la dinámica del coche con un poco más de detalle, tenemos que hablar de qué cambios ha habido en su gama de motores. Y aquí os tengo que decir que hay sorpresas, tanto para bien como para mal. La gama de motores de Renault Clio no cambia de forma sustancial, pero se ha reducido ligeramente, o como dicen las marcas, se ha racionalizado. Con todo, sigue siendo una de las más variadas del mercado. En gasolina arranca con un 1.0 turbo de 3 cilindros y 90 caballos, que también puede funcionar con GLP desarrollando 100 caballos y contando con la etiqueta Eco de la DGT. Esta versión, por cierto, con 2 depósitos de combustible, tiene una autonomía de más de 1000 kilómetros. Desgraciadamente perdemos la versión de 140 caballos con mecánica 1.3 turbo que teníamos antes del lavado de cara, perdiendo todo atisbo de deportividad. Una sorpresa agradable es que también tenemos una versión Blue DCi de 100 caballos, una mecánica diésel que homologa solo 4,1 litros a los 100. Desgraciadamente el diésel tiene una presencia anecdótica en el segmento B. Ni el motor diésel ni el gasolina de acceso cuentan, por cierto, con hibridación alguna. Por último, renueva la versión E-Tech Hybrid. Esta mecánica full hybrid ahora desarrolla 145 caballos de potencia combinada y promete un consumo de solo 4,2 litros a los 100, contando lógicamente con etiqueta Eco de la DGT. Se postula como alternativa directa al Toyota Yaris Hybrid y es la versión que estamos probando en esta toma de contacto. La versión que estamos hoy probando en esta toma de contacto es la versión full hybrid, la versión E-Tech. Tenemos 145 caballos de potencia combinada, fruto de la combinación de un motor de 1,6 litros y 94 caballos y 2 motores eléctricos de 49 y 20 caballos. Este sistema híbrido es bastante peculiar, aunque en el fondo sea un full hybrid como podría ser el sistema híbrido de un Toyota Yaris. Pero aquí los motores se comunican de una forma un poco diferente. Lo que aquí tenemos es un motor eléctrico que se encarga únicamente de mover las ruedas del coche y otro motor eléctrico que se encarga solamente de ajustar las revoluciones del motor y la caja de cambios. Caja de cambios que tiene 4 relaciones para el motor térmico, 2 relaciones para el motor eléctrico y carece de embrague o sincronizadores. Es una solución bastante curiosa, bastante diferente a lo que suele ser el resto de coches híbridos, pero que como veréis más tarde, pues convence bastante.
Como os decía, 145 caballos de potencia combinada, unas buenas prestaciones sobre el papel, 0 a 100 en 9,3 segundos, 174 km por hora de velocidad punta y el dato importante, un consumo homologado de 4,2 litros a los 100 km. Por supuesto, etiqueta eco de la DGT. A la hora de la verdad, la conducción de este coche podríamos definirla como agradable y refinada. Y esa es prácticamente la conclusión de esta prueba dinámica. Pero vamos a entrar un poco más en detalle en el funcionamiento de la mecánica híbrida. Lo primero que tenéis que saber es que se siente más natural, se siente más cercana a un coche tradicional que, por ejemplo, la mecánica híbrida de un Toyota Yaris. No tenemos esa sensación de resbalamiento, ¿no?, que tenemos en un Toyota Yaris, porque la caja de cambios de este coche cuenta con hasta 6 relaciones diferentes. Por tanto, notamos esa progresión, ¿no?, a medida que vamos acelerando, cómo el motor va subiendo y bajando de vueltas. En ese sentido, como os decía, es más cercano a un coche tradicional. Tenemos un motor eléctrico que tiene 49 caballos, al menos el motor encargado de propulsar las ruedas del coche. Este motor al final lo que permite es que vayamos en modo 100% eléctrico una parte importante del tiempo. Renault estima que aproximadamente el 80% del tiempo en conducción urbana. El motor acelera con bastante solvencia y gracias a una batería de 1,2 kWh, el coche puede funcionar en modo 100% eléctrico durante bastante tiempo, siempre teniendo en cuenta que la batería es al final un buffer, no es una batería que nosotros recarguemos ni nada por el estilo, no está pensada para darnos una gran autonomía en modo 100% eléctrico. Este sistema híbrido está pensado con la eficiencia en mente. No es un sistema híbrido pensado para darnos grandes prestaciones. Aunque el coche pueda responder de forma bastante viva y acelera con cierta solvencia, si se lo exigimos, es un motor más orientado a hacer consumos. Tiene buenas prestaciones, como os decía, pero su fuerte son los consumos. Y aunque no es lo más riguroso daros un dato de consumo en una prueba de contacto como esta, he de deciros que hasta el momento hemos hecho un consumo medio de unos 4,5 litros a los 100 kilómetros. Es un dato francamente bueno, pero también tenéis que tener en cuenta que está hecho en unas condiciones que son idóneas para este tipo de coche. Estamos en Bélgica, es un país completamente plano, tenemos límites de velocidad bajos y hay pueblos cada 2x3. Por tanto, es sencillo que un coche híbrido como este saque buenos consumos. La mecánica de este coche, al fin y al cabo, no nos incita a correr ni nos llama a la deportividad, pero la plataforma de este coche la encuentro muy bien resuelta, me ha resultado muy equilibrada. Este es un coche cuya definición es el propio equilibrio. No tenemos un coche especialmente deportivo de suspensiones, tenemos un tarado que filtra muy bien las irregularidades, pero que en curvas se sujeta bastante bien. Tenemos una dirección que no es demasiado comunicativa, pero que al fin y al cabo nos dice algo de lo que pasa bajo el volante. Y es un coche que no deja de ser relativamente ligero porque es un utilitario. Además vamos sentados bajos, porque esto no es un SUV, es un utilitario de los de toda la vida. Por tanto, es un coche que se siente bastante aplomado, que se siente ágil cuando llegan las curvas, que en Bélgica ya os digo que son pocas, pero que por ejemplo en una vía rápida pues resulta silencioso y es un coche con el que nos podríamos hacer un viaje largo sin ningún tipo de problema. En ese sentido es un coche que dentro de su segmento podríamos considerarlo más o menos en la media. No es la opción más dinámica del segmento, ni mucho menos, pero tampoco es la opción menos dinámica. Como os decía, es un coche muy equilibrado. Antes de concluir la prueba dinámica de este Renault Clio y antes de pasar a analizar precios, equipamiento y conclusiones, he de deciros que aunque estamos en un utilitario del segmento B y eso tradicionalmente se ha asociado con coches sencillos, baratos o poco equipados, en este coche tenemos una gran dotación de asistencias a la conducción y seguridad activa. Podemos tener elementos como monitorización de vehículos en punto muerto, tenemos la alerta de tráfico cruzado trasero, que la verdad es que nos ayuda mucho cuando estamos saliendo de un aparcamiento en marcha atrás, y también tenemos un control de crucero adaptativo con mantenimiento en el carril, centrado en el carril y función stop and go, es decir, el coche se va a detener si hay una retención y va a arrancar por sí solo. Esto es lo que se llama conducción semiautónoma. Por el momento, Renault no ha comunicado los precios de su renovado utilitario.
No obstante, sí han confirmado que la versión híbrida con el acabado Split Alpine tope de gama, es decir, el coche que hemos probado en esta presentación, tiene un precio que arranca en 27.130 euros, antes de descuentos y promociones. Es un precio apenas 200 euros superior al precio del actual Clio tope de gama, tras descuentos promocionales. La gama Renault Clio se compondrá de versiones Evolution, Tecno y Split Alpine, desapareciendo las versiones E-Tech Engineered y las versiones Equilibre de acceso. El Renault Clio se podrá encargar a partir del próximo 17 de julio y las primeras entregas tendrán lugar a principios de octubre. La primera conclusión que podemos extraer tras haber tomado contacto con este Renault Clio 2024 es que este coche ha sabido recibir francamente bien el envite de los SUV. Ha ganado en atractivo, ha ganado en equipamiento y esta versión híbrida que hemos probado me parece de lo más interesante dentro de su segmento y dentro de la categoría. Ahora bien, no es un coche perfecto, lógicamente. No es barato, carece de versiones microhíbridas que nos permitirían conseguir de forma barata la etiqueta eco de la DGT, aunque es cierto que hay una versión propulsada por GLP y no hay versiones calientes ni templadas y tampoco se las espera. Así que Petrolheads es lo que hay. En cualquier caso, esta toma de contacto nos certifica que el utilitario sigue vivo. Pero antes de despedirme me gustaría lanzaros dos preguntas. ¿Creéis que el Renault Clio sobrevivirá más allá de esta generación? ¿Creéis que los utilitarios, mejor dicho, sobrevivirán más allá de la Euro 7 y más allá de 2025? Os leemos en los comentarios. Hasta pronto.